Muy buenos días a todos. Realmente un verdadero placer estar con ustedes esta mañana. Bueno, esta mañana aquí en Caracas. Sé que tenemos gente de diferentes lugares, por lo tanto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y les agradecemos que nos acompañen en esta actividad que organiza el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad para exponer la investigación realizada sobre el petro y que hemos titulado El petro, un engaño, análisis de sus motivaciones, objetivos y consecuencias, y que todos ustedes podrán encontrar en el portal de Cedice para leerla, revisarla con atención y detenimiento, y que como todos nuestros trabajos tiene como finalidad sumarse a ese esfuerzo de alertar ante distintos peligros a la ciudadanía, de enseñar cómo ser mejores ciudadanos, en particular una ciudadanía económica responsable, y buscar soluciones aportando alternativas válidas para la construcción de un país de prosperidad y libertad. Bueno, hoy nos reunimos para hablar del petro. Y es que el petro es un tema al que a muchos nos ha convocado y nos ha interesado desde el 2017, momento en el que fue lanzado en Venezuela. Y le hemos prestado atención por diversas razones, algunos por motivaciones tecnológicas, otras económicas, financieras, políticas y jurídicas. Y desde cada ángulo que ha sido considerado, hemos visto que el mismo muestra diversidad de falencias como instrumento, lo que nos ha obligado a proyectar, a reflexionar, a analizar cuáles son las motivaciones subyacentes de su concepción y de su aplicación. En la Gaceta Oficial de su creación en 2017 fue definido como, y cito, un criptoactivo intercambiable por otros bienes y servicios y por dinero fiduciario en casas de intercambio de criptoactivos nacionales e internacionales respaldado por petróleo venezolano. Tuvo una emisión inicial de 100 millones, lo que ya desde el momento generó inquietud sobre su robustez, porque el Bitcoin, que es una criptomoneda tan reconocida y de tanta circulación internacional, solo va a llegar a tener, cuando se complete el proceso de su minado, 21 millones. Y en términos generales, los criptoactivos como tal no son otra cosa sino activos digitales diseñados para actuar como medios de cambio. Es por eso que se les conoce como criptomonedas. Y ellas lo que utilizan es la criptografía para dar seguridad a sus transacciones, verificarlas, controlar la creación de nuevos activos de esta naturaleza. Todos estos activos digitales se montan en lo que conocemos como la tecnología blockchain. Y la base, lo que nos ofrece verdaderamente como respaldo todos estos activos y a través de esta tecnología, es justamente la confianza. Ellos no poseen activos físicos que lo respalden, sino justamente la confianza, la robustez y transparencia que permite la tecnología que lo sustenta. Por eso, desde el comienzo, vimos con mucha preocupación una serie de situaciones que iban alterando, minando esa confianza. Se alteró el respaldo, se alteró la emisión y distribución del petro, se cambió la plataforma, se alteraba continuamente la función del petro. Y es por eso que todos pensábamos, bueno, ¿cuál era la política, mejor dicho, la economía política del petro? ¿Qué motivaciones movían a su generación? Todos al principio acordamos en que era un mecanismo para evadir las sanciones internacionales, pero también luego nos dimos cuenta que permitía una economía dual como aquella que vivió Cuba en los años 90. Y luego también la preocupación que emergió sobre la legitimación y financiamiento de actividades ilegales. Bueno, para ahondar en todo este tema, hoy contamos con nosotros al doctor Humberto Romero Muzzi. El doctor Romero Muzzi es individuo de número y actual presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, donde ocupa el sillón número 14. Es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con máster en leyes de la Universidad de Harvard y doctor en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor titular y jefe de la Cátedra
de Derecho Financiero de la Universidad Católica Andrés Bello y se desempeña profesionalmente en Damper Reina Abogados. Posee una cantidad muy importante de publicaciones, todas ellas muy valiosas, y es invitado a numerosos espacios para hablar siempre del tema jurídico. Así que sin más, le doy el micrófono al doctor Romero Musi para que inicie su presentación. Muy buenos días, doctor Romero Musi. Bueno, primero que nada, muy buenos días a toda la audiencia. Muy agradecido con la doctora Sari Levy por su amable presentación y la introducción que hizo del tema. Y por supuesto a CEDICE, al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, por la organización del evento y la presentación de la plataforma tecnológica para la realización de este foro. No sé si se ve mi presentación. Todavía no. Ahora sí, Humberto. Perfecto. Bueno, voy a aprovechar justamente algunas de las versatilidades de esta plataforma para hacer un intento de dar respuesta a la pregunta que encarna el título de la exposición, y me voy a valer de un recurso que probablemente es una travesura, pero es fundamentalmente referirme a la fuerza de la imagen inteligente de una serie de caricaturas que han venido describiendo el fenómeno del petro desde su aparición, y que con toda esa perspicacia analítica que caracteriza el poder de estas imágenes y los mensajes subyacentes, nos permite exhibir verdaderamente la esencia o la realidad que encubre a través de esa fuerza simplificadora del mensaje. Esta es la primera caricatura, y fíjense ustedes que nos invita a una reflexión, que no solamente es la reflexión de la imagen del Bolívar envilecido, absolutamente arruinado, que se ve en el espejo y que identifica con un valor cero, sino yo creo que lo más importante es la reflexión profunda de las causas de la destrucción del sistema monetario y, en definitiva, de la institucionalidad del Estado de Derecho, porque la disfunción del Bolívar, la destrucción del poder del Bolívar es, yo diría que uno de los aspectos en los cuales se encuadra la aparición del petro, y el petro no es más que quizás el último capítulo de eufemismos que han sido utilizados para poder encubrir este proceso de desinstitucionalización, de destrucción de la economía, del Estado de Derecho y finalmente de la ruina económica y social del país. Y a eso precisamente es lo que nos vamos a referir a través justamente de la explicación del petro, y solamente con la identificación de los problemas asociados a la identificación de su naturaleza jurídica y todas las pretendidas funciones que se dice que cumple, pues vamos a encontrar una importante cantidad de respuestas. Identificar si es un criptoactivo, si es una criptomoneda, un activo financiero o simplemente un nombre o un simple parapeto para la dominación, particularmente desde la manipulación del lenguaje y del abuso léxico. Entre otras cosas porque muchos de los pretendidos usos recientes tienen que ver con el tema de ser funcionalizado como una unidad de cuenta y como un medio de pago. Y esto particularmente en el contexto de la contabilidad, donde en lo personal yo he considerado que quizás el uso más focalizado que ha tenido el petro es el de idiotizar el lenguaje económico y particularmente la información contable, donde particularmente ha habido una intervención normativa a finales del año pasado y ahora comienzos de este año a través de decretos y providencias oficiales
que han buscado de alguna manera intervenir en la materia, pero hemos visto después cómo la institucionalidad técnica, particularmente de la Federación de Colegios de Contadores Públicos, ha puesto en pie una importante razonabilidad al respecto. Y por supuesto, el devenir de todo el año ha sido muy convulso, no solamente por los problemas económicos, la pandemia, y han puesto también en particular énfasis y denotación el tema del valor del petro, que es quizás, yo diría, el quiebre del espejo de toda esta ilusión que representa la manipulación de los objetivos y propósitos de este particular eufemismo monetario. Y, por supuesto, nos vamos a referir de alguna manera a las finalidades ocultas que ya anticipaba la doctora Levy, que no terminamos muchas veces de concluir de qué se trata, porque hay una permanente improvisación y una sucesión de desviaciones en el uso y la pretendida significación que a veces no nos permite identificar una racionalidad definitiva, pero va desde la evasión de las sanciones, la pretendida probablemente también reconversión monetaria, finalmente una pretensión de servir como un vehículo para establecer una economía bimonetaria, también el encubrimiento de operaciones ilegítimas y financiamientos ilegales, y yo creo que al final del día lo que se hace evidente es que se trata de una artilugio de la neolengua del poder para ejercer la dominación. Y aquí tenemos otra lámina, y una lámina con una caricatura muy emblemática. Fíjense ustedes que la imagen describe a un hombre invisible, ¿no? A un hombre sin cuerpo. Pero en verdad lo que yo diría que connota es la falta de sustancia del cuerpo normativo del petro, y con ello todas las irregularidades jurídicas asociadas a la inconstitucionalidad y las grandes contradicciones en los documentos administrativos que funcionalizan la estructura tecnológica por la que pretende aplicarse el petro. Desde su origen, muy pristino, con el primer decreto de aparición, el decreto 3196 en diciembre del año 17, ya empezamos a observar, yo lo que llamaría una pauta y una tendencia típicamente de estas formas de pretender ordenar jurídicamente, que es cargando el lenguaje de una gran cantidad de sofismas y énfasis emotivos, que es lo que grandielocuencia terminológica. Fíjense ustedes que termina convirtiendo todo esto, como yo lo llamo, en un batiburrillo ideológico, donde el término, en el caso concreto, se radicaliza con la explicación de que es una divisa internacional, que es un criptoactivo, que tiene respaldo petrolero y que eso es susceptible de un canje, ¿no? Y todo esto viene otra vez ahora documentado en un segundo documento normativo que pretende mayor grandielocuencia, que es un llamado decreto constituyente del 4 de abril del año 18, en el cual no solamente se pretende dar fundamento al petro, sino también a todo lo que se llamaría el momento fundacional de un sistema de criptoactivos, con las regulaciones de todos los detalles institucionales o pseudo-institucionales sobre la materia, y otra vez se vuelve a referir al petro como criptomoneda, como criptoactivo soberano, y por supuesto ese énfasis sobre el carácter del énfasis, de las connotaciones innovatorias y la vanguardia tecnológica del petro. Pero estas dos regulaciones no son más que productos absolutamente inconstitucionales, son paradigmas nuevamente de la dictadura jurídica en la que vivimos, porque entre otros el llamado decreto constituyente ni es decreto ni es constitucional, es un producto, es una vía de hecho que emana de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, es el paradigma de la dictadura y de la quiebra del Estado de Derecho.
y en definitiva lo que configura es una base jurídica ilegítima, entre otras, porque uno de los despropósitos más representativos y más radicalmente ilegítimos del petro es esa pretendida vinculación o pretendido canje que se busca con el soporte de convertibilidad con activos inalienables de la República, con reservas petroleras o bienes del dominio público representados en minerales metálicos y preciosos que, de acuerdo con el artículo 12 de la Constitución, pues son, repito, inalienables, los convierte en un objeto prohibido y por lo tanto cualquier transacción vinculada a esto pues compromete su validez. Pero esto simplemente por decir lo más básico y evidente de la ilegitimidad de origen de estas pretendidas regulaciones, por no profundizar en mayor detalle en el resto del cuerpo normativo, particularmente de tipo administrativo, en lo que se llama el white paper, que es el documento que describe las cualidades técnicas y la identidad de la plataforma en la cual se articula el petro y todas sus funcionalidades. Como ya lo había señalado la doctora Levy, en este contexto lo que ha venido privando es una constante frustración de las reglas de funcionamiento, de la oferta fundacional del producto, que independientemente de funcionar bajo la estructura tecnológica del blockchain, lo cierto es que como criptoactivo no cumple las calidades básicas o esenciales que la comprometen, que es fundamentalmente la descentralización de todo lo que tiene que ver con su capacidad de cómputo, y ello, como veremos más adelante, pues simplemente desdice de esa esencia y lo desnaturaliza, y por supuesto desde un punto de vista jurídico y hasta un punto de vista económico y contable, pues inclusive hasta compromete la calidad de su condición de pretendido activo. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el cambio de plataforma. La oferta inicial era que funcionaba bajo la estructura Ethereum, después simplemente por un mensaje de Twitter se cambia a la de NEM, en definitiva se monta sobre la plataforma Dash con gran alteración de tipo tecnológico que después explicaremos. Pero por lo pronto lo único que me queda claro de esta falta de sustancia es precisamente que de lo que se trata es de la puesta en escena de un relato de pretendida legitimidad, de pretendida innovación y de supuesta robustez tecnológica que no se tiene. Esta otra caricatura nos dice mucho y nos recuerda precisamente el cuento de Pinocho. Recuerden ustedes que eso precisamente lo que como moraleja trae es la explicación de que las mentiras se reconocen muy rápidamente porque suelen ser de dos clases: las mentiras que tienen piernas cortas y las mentiras que tienen la nariz larga. Precisamente el petro tiene la nariz larga. Y también nos recuerda el cuento de Pinocho a Geppetto. Geppetto era el padre de Pinocho, un artesano muy virtuoso que quiso tener un hijo y precisamente evolucionó a este muñeco de madera para convertirlo en un niño de carne y hueso, justamente mediante la prédica de las virtudes, entre otras de la verdad y de la conciencia. Y en el caso de Petro Pinocho, yo creo que el ejemplo es todo lo contrario. Es la historia al revés. Es la historia de cómo se construye un engaño y la puesta en escena, como ya dije, de un relato, de una pretendida legitimidad normativa, de innovación y de vanguardia tecnológica que no es. El petro no es un criptoactivo, el petro no es una criptomoneda, el petro tampoco es dinero, es que ni siquiera es un activo desde un punto de vista
financiero, independientemente de algunas funcionalidades que puedan coincidir con alguna de estas categorías. Como dije, se monta sobre la tecnología del blockchain, pero no cumple con las características típicas de la emisión descentralizada. Y esto es un gran contrasentido, porque lo que pretende justamente las tecnologías de los criptoactivos a través de sus emisiones descentralizadas y de la capacidad de cómputo de las mismas es garantizar la libertad y particularmente evitar la manipulación que se vino viviendo por mucho en el uso de las monedas fiduciarias. Y esto, evidentemente, como dije, es ya una negación de propósito. Ya también habíamos señalado cómo se ha venido desviando de las propuestas originales del white paper, que para todos los criptoactivos, para todas las llamadas criptomonedas, es precisamente un documento de identidad que garantiza la seguridad, la certeza de su uso, donde hay una importante coherencia, no solamente entre lo que se dice, sino lo que se hace y cómo funciona. Y precisamente esa es la garantía de integridad que justifica la confianza en su uso, porque detrás de las criptomonedas o de los criptoactivos no hay en esencia un respaldo o una sustancia, sino es simplemente la confianza de los usuarios la que construye el valor y que permite esas funcionalidades que están vinculadas a su uso como un medio de cambio confiable, y termina precisamente por ese juego virtuoso de la oferta y la demanda, consagrando un valor que permite preservar nuevamente su condición como medio para consolidar riqueza. El petro no tiene un mercado transparente, y eso evidentemente prácticamente condena a su desuso. Yo creo que el petro va a terminar simplemente como un mal nombre en la historia de lo que estamos viviendo en este drama de desinstitucionalización. Hay unos detalles particulares, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los contratos que documentan el uso y la aplicación. Si vemos, por ejemplo, en esta plataforma Dash, el uso se concreta a través de los intermediarios, no hay un directo acceso de los usuarios al manejo de sus claves, y los documentos, repito, que sirven de soporte, imponen como contratos de adhesión, una absoluta irresponsabilidad a los operadores de este medio o de la plataforma en particular, lo que hace pues, hacer evidente que el que meta dinero en esto prácticamente es la crónica anunciada de sufrir la pérdida de cualquier recurso. De modo que prácticamente no hay ningún tipo de garantía, no hay ningún tipo de respeto a los derechos de propiedad que están vinculados a la circulación de riqueza que opera por estas vías. En definitiva, el petro lo que ha venido utilizándose recientemente como un token, es decir, como una tarja, eso es lo que se denomina en derecho un medio de prácticamente documentar un intercambio o la representación de un intercambio casi como lo que podría ser un vale. Y recordarán ustedes los episodios, por ejemplo, de lo que fue el pago del medio petro en diciembre del año pasado, y se instrumentó prácticamente como un dinero digital desde funcionalizado a través de las cuentas del Banco de Venezuela. Y finalmente lo que ha querido utilizarse como unidad de cuenta, y eso precisamente nos ubica en el tema del petroengaño contable. En esta particular caricatura lo que quería era rescatar ese mensaje muy duro, precisamente que hace énfasis en la mentira, ¿no? Y lo único fuerte es la mentira. Y eso es así, porque esta caricatura lo que hace es connotar lo que yo tengo por convicción, y es que la mentira ha sido una política de Estado que ha arropado todas las formas de actividad pública. La mentira ha sido
progresiva, ha sido acumulativa, ha sido totalizadora. Y no es un problema de un simple ejercicio de la ilegalidad. Aquí ha habido un manejo doloso de la legalidad. La destrucción del Bolívar y la del sistema monetario no ha sido una casualidad. Fíjense ustedes que esto tiene origen y se vincula a una multiplicidad de causas, pero una de las más patéticas es la que tiene que ver con el control de cambio. Y recuerden ustedes cómo se manejó precisamente el control de cambio, que fue uno de los instrumentos más radicales, entre otras cosas, para controlar, en este caso, a la sociedad, un mecanismo de control social. Todos estos nombres, SITME, SITCOME, DIPRO, DICOM, son limitadamente eufemismos, en este caso para encubrir el valor de la convertibilidad externa del Bolívar e ir encubriendo cómo el Bolívar iba progresivamente perdiendo valor mientras, repito, se controlaba la convertibilidad del mismo y el uso. Eso trajo infinidad de pérdidas y sobre todo un elemento deformante de la información económica. Y la tragedia, yo diría, desenmascaramiento no se hizo esperar. Bueno, ya recuerdan ustedes que para el año 18 empieza a ponerse de manifiesto el quiebre del control de cambio y aparece precisamente la ley derogatoria, la ley de régimen cambiario y sus ilícitos, donde se procura la desregulación y la despenalización del control de cambio y con ello la liberación. Se impone una dolarización de facto, que es lo que tenemos en esta circunstancia. Recuerden ustedes cómo desde la aparición del control de cambio en el año 2003, prácticamente todo lo que tenía que ver con la referencia a la moneda extranjera, el uso del dólar, cualquiera de estos medios era considerado prácticamente algo demonizado, satanizado, hasta el punto de que se concretaron ilícitos para sancionar su referencia, no limitadamente el uso, hasta la referencia. Y bueno, con la destrucción del régimen monetario no se hizo esperar la crisis, pues precisamente de hiperinflación, sobre todo porque el Banco Central entre el año 15 hasta el año prácticamente 19 ocultó la producción de las cifras oficiales sobre las series estadísticas de la inflación y solo al cierre del año 18 hizo evidente que la inflación en Venezuela había alcanzado la pavorosa proporción del 130.000% y que en el año 19 todavía la hiperinflación estaba en el 9.500%. Y con esto lo que quiero poner de manifiesto es simplemente la destrucción del sistema monetario, de la economía. Esas cifras del año 18 ya exhibían un decrecimiento del orden del 25% y un retroceso de la economía venezolana al año de 1947. Me imagino que para la fecha de hoy probablemente ya estamos en una situación de una economía del siglo XIX, de la Venezuela del siglo XIX. Es decir, en este tránsito de 20 años lo que hemos es involucionado y del siglo XXI estamos económicamente, institucionalmente, socialmente en el siglo XIX. Y así como se dieron los eufemismos de tipo cambiario, también se pusieron en pie una gran cantidad de eufemismos de tipo monetario para encubrir la pérdida de valor del bolívar, esa pérdida progresiva de valor. Esos términos bolívar fuerte y bolívar soberano, en verdad lo que hacían era hacer evidente la debilidad del bolívar y la pérdida progresiva de la soberanía monetaria del país. En definitiva, las reconversiones monetarias fracasaron y en ese contexto yo siempre he sido de la opinión de que cuando pienso en el petro, pienso que es el último eufemismo monetario, es
es la última forma de esconder la ruina del sistema monetario y de la destrucción del bolívar. Es la última manera de esconder la disfunción de la moneda que lleva el nombre del libertador, que por cierto implica una rigidez constitucional, como vamos a ver más adelante. Y creo precisamente que en esa saga, justamente de destrucción progresiva del sistema monetario, de fracaso de las reconversiones monetarias, ya se hace evidente que volver a una nueva reconversión, probablemente sin cambio de políticas económicas, y creo que tiene que pasar por un cambio de sistema político, no va a haber ningún tipo de regularización del sistema monetario. Y por eso aquí viene una conjetura adicional. Aparecen estos decretos a finales del año 19 y una resolución de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, donde se procura establecer que la información contable pueda denominarse en criptoactivos. Inclusive se pretende una contabilidad dual entre criptoactivos y la moneda de curso legal. Es decir, que aparte del uso de las monedas y la de la moneda de curso legal, también se puedan utilizar los criptoactivos para expresar la información contable y, repito, la pretensión más, yo diría, perturbadora de también permitir una contabilidad dual, una doble contabilidad, como se dice literalmente en estos textos, entre los criptoactivos y la moneda de curso legal. Cuando se habla de criptoactivo, veladamente, obviamente, se está refiriendo a la Petro. Y hay algo muy importante porque en esta providencia de la Superintendencia de Criptoactivos se delega en la Federación de Colegios de Contadores Públicos la producción de los principios contables o de las reglas técnicas de contabilidad para justamente funcionalizar ese propósito. Sobre esto volveremos más adelante, pero esta es precisamente la primera saga de toda esta peripecia de la disfunción del Bolívar y el protagonismo del Petro en esa función. Y bueno, esta nueva caricatura nos vuelve a recordar que el Bolívar perdió funcionalidad y particularmente que en esa pérdida de confianza y de función de la moneda nacional como medio de cambio, como medio de atesoramiento de valor, la actividad económica se tuvo que desviar a refugiarse en una moneda que pueda cumplir esas funciones adecuadas, precisamente las de servir de medio de cambio, medio de denominación de obligaciones, que genere estabilidad y confianza. Y es precisamente la razón por la cual el dólar hoy en Venezuela es la moneda que cumple la función típicamente monetaria, pero fíjense ustedes en una función, y esto lo estoy enfatizando desde un punto de vista económico y particularmente contable, porque la contabilidad como fuente de información tiene que expresarse en la unidad monetaria que represente de manera más significativa el movimiento económico representativo de ingresos, costos y gastos en una economía. Precisamente porque el Bolívar ya no cumple esa función, se desplaza, la economía busca ese refugio, busca la funcionalización de algún medio que pueda cumplir esta finalidad, y es precisamente donde en este caso se hace evidente que para poder generar información útil, confiable sobre la situación patrimonial de los entes económicos, pues la representación tiene que ser fundamentalmente medida en términos de una unidad monetaria estable, que en este caso es de carácter funcional, como es el dólar. Ahora, fíjense ustedes qué es lo significativo en todo este contexto. Bueno, estos decretos que ya habíamos comentado, y particularmente la providencia de la SUNACRIP, lo que buscan es tratar de que esas funciones de cuantificación y denominación se hagan también
con criptoactivos, veladamente el petro. Pero, nuevamente, desde la técnica contable y particularmente los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela, que son las normas internacionales de información financiera, la NIC 1 y el marco conceptual enfatizan que esa función de cuantificación se tiene que hacer necesariamente mediante el uso de monedas, es decir, de unidades monetarias, que son las que tienen la calidad para garantizar, entre otras cosas, la comparación de valor, que es una función esencial de la calidad de la información contable, es decir, poder garantizar la comparabilidad de la información de un ente en varios años y de varios entes en un contexto económico. Y eso precisamente no lo ofrecen los criptoactivos, y mucho menos el petro, porque no son unidades monetarias, pueden funcionar y pueden en alguna medida cumplir funciones como medios de pago, instrumentos de intercambio, pero no como unidades de cuenta, porque esa función denominativa corresponde a aquellas unidades que pueden ser de uso generalizado, que pueden ser, en definitiva, comparadas. Esa es la razón técnica por la cual fundamentalmente no pueden los criptoactivos, mucho menos el petro, cumplir funciones monetarias. Pero hay otra razón, y esta es de tipo institucional jurídica, y es que en Venezuela la presentación de la información contable solo puede ser cumplida a través de la unidad monetaria que representa el curso legal, que es el bolívar. Y esta rigidez viene impuesta desde la Constitución, que identifica al bolívar como la unidad monetaria, pero también por la misma ley del Banco Central, que ordena que toda la información económica, incluida la información financiera, la información contable, tiene que ser presentada en bolívares. Lo que no quiere decir que no pueda ser medida en otra moneda. Hay aquí una diferencia importante entre la moneda funcional y la moneda de presentación. Como dije, la realidad venezolana es que en este momento la moneda funcional es el dólar, desplazó al bolívar. Lo que ocurre es que la moneda de representación tiene que ser, la moneda de reporte es el bolívar por mandato legal. Y en ningún caso los criptoactivos, mucho menos el petro, pueden cumplir funciones ni como moneda funcional ni como moneda de reporte. Esa es una función que está limitadamente y jurídicamente restringida para el bolívar. Cualquier pretendido uso usurpando funciones de este tipo, pues compromete la validez de cualquier acto normativo que funcionalice ese propósito, razones por las cuales siempre hemos predicado que la providencia de la SUNACRIP y el decreto que le sirve de fundamento son actos nulos, de nulidad absoluta, no tienen validez alguna, no producen ningún efecto. Pero hay una circunstancias muy interesantes a propósito de esto, porque en el caso concreto, yo les señalaba que la providencia de la SUNACRIP delega a la Federación de Colegios de Contadores Públicos la facultad de poner en pie los principios, las reglas contables para funcionalizar esa, vamos a llamarlo así, operatividad de los criptoactivos en la función contable. De hecho, apareció un primer borrador, creo que fue a comienzos de este año, en el cual un borrador de lo que llaman un boletín de actualización, que en palabras resumidas es una adaptación de a la circunstancia venezolana de las normas internacionales de información financiera. Y en este particular, ese borrador se denominaba un boletín de actualización sobre medición de estados financieros en criptoactivos, lo cual llamaba muchísimo la atención, porque uno dice, bueno, aquí se puede estar presentando prácticamente una recepción de vamos a llamarlo así, de esta orden inconstitucional e ilegal que tiene articulado el régimen a través del decreto y la providencia de la SUNACRIP. Pero si uno leía el texto de ese primer borrador, ya había un desmarcaje, porque en el caso concreto se organizaba la función de los criptoactivos siempre como un medio para la cuantificación, perdón, más bien para la presentación de la información, pero siempre con un carácter complementario,
porque estrictamente la función de medición, es decir, lo que es el uso en moneda funcional, estaba limitado al caso del dólar o del bolívar, cada uno de acuerdo con la técnica de aplicación, porque recuérdense que en el caso del bolívar, entonces los estados financieros tenían que ser ajustados por inflación, caso evidentemente del dólar no, porque no es una moneda de un entorno hiperinflacionario. Pero después salió un boletín de actualización definitivo, donde llama muy poderosamente la atención cómo la federación se desmarca de todo este tipo de influencia de pretender idiotizar el lenguaje contable y afirma de que los estados financieros de propósito general, es decir, los que corresponden a los usuarios típicos de la contabilidad, que son los acreedores, los inversionistas, el público en general, esos estados financieros que deben cumplir con las normas de información financiera para poder calificarlos de razonables, es decir, que son los que tienen las calidades que pueden justificar, que cumplen y son útiles para generar convicción contable. Bueno, esos estados financieros solo pueden ser utilizados con unidades monetarias. El pretendido uso de criptoactivos o cualquier otra unidad de cuenta distinta de las unidades monetarias solo puede ser para producir información de propósitos específicos, es decir, son para otro tipo de usuarios, por ejemplo, como pueden ser los reguladores, el SUNACRIP, la SUDEBAN, etcétera, pero estas tipos de información, como se enfatiza en los principios de contabilidad, no tienen que cumplir con las normas internacionales de contabilidad, por lo cual no son verdaderamente de propósitos generales, en definitiva, no son relevantes. Y en definitiva, pues repito, simplemente podrán ser presentados, pero no son los que deben ser considerados como útiles para generar convicción contable. Siempre serán los que son denominados en monedas como son el dólar o el bolívar. Y en esta materia Humberto, disculpa que te interrumpa. Me piden de la plataforma si pudiéramos ir cerrando para que demos espacio también, por supuesto, termina tu idea, sí. Y para que demos espacio para las preguntas que ya nos están llegando. Perfecto. Dame un par de minutos para poder redondear. Aquí claro en el caso concreto de esta saga, sobre todo con la contabilidad, lo que vamos viendo es que quedó completamente, yo diría, descolgada por la pandemia del COVID-19, y a veces pienso que este tema del petro, que iba con un gran ímpetu, hoy ha perdido totalmente impulso, y a veces yo estoy convencido que puede quedar para el recuerdo como otro de estos proyectos, como la ruta de la empanada o la arepa socialista. Y bueno, la gran pregunta es ¿cuánto vale el petro? Yo creo que esta es otra de estas circunstancias que durante estos meses ha puesto de manifiesto otra vez cómo se ha caído la máscara sobre lo que significa el petro. Y es precisamente que independientemente de que desde el white paper se venía identificando un respaldo con una gran cantidad de productos que representan un valor estable, o relativamente estable, y esa es la gran oferta, obviamente engañosa, pues nos damos cuenta de que el petro hoy en día no tiene un valor confiable, y eso lo dice fundamentalmente toda esta saga de lo que representa el paso del valor del petróleo durante estos últimos meses con la pandemia. Fíjense ustedes que ha caído de manera sustancial, inclusive las ventas a futuro fueron hasta con valores negativos, y sin embargo el valor del petro está totalmente inmutado, y cuando consultamos el valor del petro no lo vemos en un mercado transparente, es simplemente la referencia que hace de el cálculo en la página web del SUNACRIP, donde uno puede identificar las equivalencias, pero su ajuste prácticamente ha sido insignificante, con lo cual nuevamente se exhibe la falta de confianza en el medio, y por otro lado, las grandes distorsiones que esto implica, porque el petro trágicamente ha sido utilizado para denominar obligaciones en algunas jurisdicciones tributarias municipales, inclusive para dimensionar sanciones, y precisamente el tema de la traducción
pasa por el bolívar y por la fijeza del valor en términos de otra moneda referencial, por ejemplo, como el dólar, que independientemente que los supuestos activos subyacentes hayan disminuido de valor, eso no se ha venido traduciendo en definitiva, y esto obviamente compromete adicionalmente en este contexto tributario la validez de esas pretendidas obligaciones tributarias. Bueno, yo solamente quería ya concluir señalando que nuestra convicción es la que hemos venido señalando, y esta gráfica muestra, esta imagen muestra lo que probablemente es algo de lo que queda del petro, pues, ¿no? Otro medio para el saqueo y de la ruina económica del país. Ya hemos hablado suficientemente sobre su condición de pretexto ideológico para ocultar la ruina económica del país, su uso como un medio probable para la institucionalización de una economía dual a la que se refirió la doctora Levy, el caso cubano con el petro y el petro convertible. Y yo creo que al final del día el petro lo que queda es para, bueno, simplemente convertir este nombre en otro medio como una política deliberada de control social y para encubrir fines opacos en su uso. Voy a enseñar esta última imagen, que para mí quizás es la más llamativa, ¿no? Porque es la más desgarradora y muestra esta madre famélica que yo diría trasciende lo que es el drama venezolano, se sale del círculo de la moneda y precisamente evoca una imagen de miseria y sometimiento, que es el drama que hoy vive la mayoría de la población venezolana. Y para finalizar, bueno, solo me queda por agradecer y yo diría poner de manifiesto la imagen más importante, que es la de no la de la dama que lleva la bandera venezolana, sino la de SEDICE, que es precisamente el mensaje de libertad y el de responsabilidad, y hacer evidente que la más importante misión de todo intelectual en estos tiempos en Venezuela es impedir que el poder se convierta en una fuente de conocimiento. Y como siempre, pues hagamos de esta tragedia la superación de una conquista cívica para la reinstitucionalización del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Por su atención y sobre todo por su paciencia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Humberto. De verdad, la solvencia académica que te caracteriza, además de la contundencia de las imágenes con las que acompañaste tu discurso, evidenció con absoluta meridiana claridad la investigación, el mensaje que hemos querido transmitir, y sé que en nombre de SEDICE no solamente agradecemos y valoramos la investigación, sino estas palabras con las que cerraste tu intervención. Tienes una serie de preguntas que he ido recogiendo, pero no quiero dejar de compartir la siguiente imagen de la presentación. Bueno, ahorita no lo puedo hacer, pero no quiero dejar de señalarle a todos quienes nos están acompañando que pueden bajar del portal de SEDICE la investigación completa para poder leerla y revisarla con total cuidado. Bueno, las preguntas son varias. La primera: buenos días, mis estimados doctores. Según lo expuesto, ¿qué recomendarían ustedes hacer con los petros que están tanto en la billetera Patria como en la billetera Petro? Te voy a hacer 2 o 3 para que las puedas contestar más o menos de forma integral. Supuestamente, actualmente se puede cambiar los petros en la billetera Patria a bolívares. ¿Es cierto? ¿Es factible? Y luego otra señora nos pregunta, bueno, simplemente pone así: ilegalidad del pago de la gasolina en dólares. Supongo que pregunta si es ilegal el pago de la gasolina en dólares. Si quieres te dejo esas 3 y luego continuamos. Perfecto. Bueno, sobre el tema de que si se pueden utilizar o no los petros, evidentemente el que quiera utilizarlos, si lo va a convertir en otro tipo de activo, va a sufrir un importante descuento
Entiendo que hay una serie de dificultades de tipo práctica para funcionalizar esa posibilidad. Yo simplemente yo no tengo Petro, me pareció que siempre ha sido un producto brutalmente riesgoso, pero cuando uno focaliza y las opiniones que oye sobre el uso de los contratos que soportan toda la relación jurídica de de la circulación del petro, se da cuenta que uno no controla el petro, ¿no? Y inclusive como uno no controla el petro, sino que lo hace, y sobre todo las claves, que es el vínculo tecnológico que asegura que el titular pueda acceder y disponer de ese derecho, ese uso es en cabeza fundamentalmente del exchange, en este caso del intermediario, que es el que controla el mecanismo de disposición. Y es ahí donde fundamentalmente yo diría que están focalizados los riesgos de disposición, aparte de que toda la plataforma, en este caso, como lo había señalado, está en manos de la administración de la gestión pública del petro, que no garantiza la descentralización de su funcionamiento, y eso evidentemente pues ya desdice yo diría, de la condición de activo, de la seguridad del mismo, ¿no? Por supuesto, el que esté allí y que pueda hacer el esfuerzo de disposición, yo personalmente no lo he hecho y no tengo ningún tipo de dominio sobre la práctica del caso. Luego te preguntan, sí, bueno, buenos días, doctor, espero se encuentre bien. Entiendo que las autoridades han descarado este engaño. ¿Se puede confirmar que este quizás sea el principal factor de confusión y desesperanza al momento de intentar formar parte del ecosistema de criptoactivos en Venezuela y contribuir con la usabilidad del petro? Te voy a pedir que lo repitas porque se cortó sí. el sonido. Ah, muy bien. Bueno, te están diciendo que entienden que las autoridades han descartado revelar el verdadero valor de este engaño. Se puede confirmar que este quizás sea el principal factor de confusión y desesperanza al intentar formar parte del ecosistema de criptoactivos en Venezuela. Bueno, la idea que subyace a los criptoactivos y a las criptomonedas, como se conoce, tipo Bitcoin, es utilizarlas como un medio de cambio. Nuevamente, la tragedia de los criptoactivos es la volatilidad de sus valores, ¿no? Por supuesto, se han buscado metodologías para tratar de garantizar de alguna manera su estabilidad en el valor. Pero nuevamente, en el caso del petro, la oferta consiste en que se le pretende vender como un criptoactivo, inclusive se le menciona como criptomoneda y soberana, y al final del día no cumple ese tipo de funciones. Entonces, otra vez, lo importante de las monedas es precisamente que son medios de cambio que tienen un valor relativamente estable y facilitan nuevamente las funciones de comparación y, como ya las mencionamos, estabilidad de valor, atesoramiento, etcétera, etcétera. Y este vehículo pues no cumple ninguna de esas funciones, y por eso es que, entre otras cosas, ha fracasado rotundamente. Pero, entre otras cosas, en estas circunstancias que vivimos en estos tiempos, lo que nos pudimos dar cuenta es que esa apariencia de estabilidad de valor, que es una simple referencia, no ha venido, ni siquiera ha sido una aserción que se ha podido mantener, porque la realidad ha demostrado que el precio del petróleo, que es supuestamente el valor que lo ancla, se ha venido a menos, y sin embargo la oscilación del petro ha sido prácticamente ninguna, con lo cual nuevamente otra vez genera desconfianza, y su usabilidad yo creo que va a estar nuevamente condenada a la nada, que no sea las imposiciones
donde obligatoriamente el régimen quiera ponerlo en utilización, como es el caso de las prestaciones para tasas y otros precios públicos que se han referenciado en Petro y que prácticamente se han impuesto como un medio de pago y de valoración de esas prestaciones. Mira, aquí hay otra pregunta que refiere, bueno, dice, ¿qué diferencia XRP USDT se refiere, por supuesto, a Ripple y a Tether? O sea, ¿qué diferencias hay en Ripple y Tether con respecto al Petro? Ya que son monedas centralizadas con el tercer y cuarto volumen del mercado de criptoactivos. Son otras dos criptomonedas a las que quiere saber la diferencia. Luego pregunta, se ha cuestionado bastante la privacidad del Petro. Bajo la vista del derecho, ¿qué implicaciones podría tener esto en caso de ser cierto? Y te mando una tercera que me llegó por privado, que me preguntan, ¿pretendería el Petro ser una reconversión monetaria encubierta, dado que el bolívar como moneda ha sido aniquilada por el socialismo del siglo XXI? Te dejo esas tres porque siguen llegando preguntas. Sí. Yo sobre el tema técnico no me puedo pronunciar porque yo no manejo detalle técnico o tecnológico de la moneda, ¿no? Por el otro lado, en cuanto al tema de la reconversión monetaria, yo había justamente anticipado que, y esa fue quizá mi impresión en el contexto de, sobre todo cuando aparecen estos decretos donde se vincula el Petro al lenguaje contable. Ahí me pareció que nuevamente esa énfasis buscaba, yo lo llamé así como idiotizar pues, el lenguaje contable, ¿no? El lenguaje contable normalmente, bueno, y es de la esencia del lenguaje contable, tiene que ser supremamente, no solamente técnico, sino que tiene que ser radicalmente objetivo, tiene que generar confianza porque es la garantía de la utilidad de ese tipo de información. Entonces, pensé yo que después de que las dos reconversiones anteriores habían fallado radicalmente, la última era del año 17 y fueron 5 ceros que se le tumbaron. La hiperinflación, por lo menos la que se reportó era, como dije, el 130.000%, pero la Asamblea Nacional reportó una de 1.650.000%. Cualquier cifra en todo caso es escandalosa y es una circunstancia evidentemente de pulverización del bolívar. Entonces, al final del día, siendo que hay esa rigidez constitucional de que el bolívar es la unidad de reporte forzoso, probablemente lo que quería era tratar de buscarse un paliativo que sin ir a una nueva redenominación del bolívar y emisión de un nuevo cono monetario, entonces simplemente se buscara un anclaje ir a través de otro nombre, y por eso el petro es simplemente aquí un eufemismo monetario, es otro nombre para ahora vinculado al dólar, como ya lo hemos visto, no ha cambiado de valor, es una simple referencia fija, que alternativamente permitiría simplemente hacer una posibilidad de traducir los estados financieros en términos de ese valor anclado referencial indirecto que se llama petro, pero que en verdad es el dólar disfrazado. En palabras muy resumidas sería un poco el propósito oculto que subyace quizás a esta estrategia, pero como todo esto es muy, yo diría, opaco, uno no conoce cuál es verdaderamente la intención, vamos a llamarlo así, institucional, porque es contrario a la institucionalidad. Lo correcto es la transparencia administrativa, no el de desviar los propósitos para encubrir y circular. Se nos ha congelado el video. Ah, ok.
Bueno, sé que no tengo tres preguntas más con las que vamos a cerrar y son muy interesantes, al igual que todas las anteriores. Preguntan, bueno, o señalan más bien, es muy duro para los adultos mayores que trabajaron y cotizaron toda la vida al seguro social y que tengan que recibir la burla del Petro y para cambiarlo sea tortuoso, complicado y la comisión altísima. Quizá para los que se lo regalan sea una ayuda, pero para el que toda su vida cotizó es una crueldad. La segunda dice, felicitaciones por la presentación. Me llamó la atención el establecer la mentira como punto central y considerarlo un manejo doloso de la legalidad, también una forma de control social. A su criterio, ¿qué otras leyes o providencias de este gobierno podrían considerarse en condición similar? Y la tercera, ¿qué piensa de la falta de mención expresa del Petro en la reciente reforma al Código Orgánico Tributario en lo que respecta al pago de obligaciones tributarias? En el caso de la referencia a la mentira como política de Estado, yo he venido sosteniendo que, y no solamente yo, sino hay otros uh, abogados que también han sido enfáticos en esta materia, porque el fraude, que es el engaño, es la mentira intencional, en este caso está presente en una gran cantidad de regulaciones, y por eso dije que la mentira ha sido progresiva, acumulativa y totalizadora de la actividad pública, ¿no? Ha estado el fraude constitucional más evidente en la Asamblea Nacional Constituyente. Y el fraude ha estado en la desviación de poder en toda la gran gala de abusos al ejercicio de las facultades fundamentalmente de carácter normativo. Fíjense ustedes que todas estas regulaciones desde hace mucho tiempo vienen siendo documentadas desde el abuso de las leyes habilitantes, pasando por los decretos de emergencia, por los llamados decretos constituyentes. En todos estos contextos normativos se le ha arrancado, se ha usurpado la función legislativa que corresponde a la Asamblea Nacional y se han sido desviadas para ejercerse desde estos otros dominios del ejercicio del ejecutivismo del régimen en la presidencia, en la llamada presidencia de la República o en otros contextos como por ejemplo desde los ministerios, etcétera. Ha habido una importante desviación de la función normativa y con todo esto es en sí mismo un engaño y un engaño, entre otras cosas, para buscar muchísimos propósitos que no son consistentes con las finalidades para las cuales están en pie todas estas regulaciones, no son consistentes con la generación del interés general. Y en el caso particular de la parte económica, yo lo venía señalando, el caso de la mentira en el contexto fundamentalmente del control de cambio es terrorífico, ¿no? Si uno ve cómo se manipuló el valor del bolívar, la convertibilidad externa, durante todo el tiempo que estuvo en vigencia el control de cambio, nos damos cuenta de que la paridad era una paridad totalmente manipulada y esa manipulación terminó siendo como el cuento justamente del espejo roto o de la máscara que se cae y nos describe la tragedia de un Bolívar totalmente envilecido, los daños patrimoniales a todos aquellos inversionistas que tenían derecho a la repatriación de cantidades en bolívares o que eran a su vez deudores en moneda extranjera y que ahora de un día para otro pasan a tener unos pasivos que se han, bueno, multiplicado y que han generado pues cuantiosas quiebras, daños y perjuicios que veremos en el inmediato futuro cómo serán seguramente reclamados, porque evidentemente esas pérdidas no pasarán desapercibidas, ¿no? Esa es mi opinión, es quizás una de las tragedias más grandes. El derecho ha venido siendo manipulado y en definitiva ha sido un vehículo justamente
no para promover la libertad, no para mantener el orden, sino para el control y para nuevamente ejercer la dominación, yo diría degradando la calidad del ciudadano a la de un súbdito. Y esa es la tragedia justamente de estos regímenes autoritarios o como este que tiene un talante totalitario. Creo que había una sobre el Petro en el tema de la obligación tributaria. Yo creo que el por qué no ha podido funcionalizarse de manera óptima el Petro en materia tributaria es porque, en palabras resumidas, yo creo que el mismo régimen tiene la conciencia de que no recaudaría nada. Es decir, no solamente ya las finanzas públicas y particularmente el ingreso tributario es nada, porque el bolívar es nada, pero creo que si hacen más complicadas las formas del pago a través de este vehículo, pues harían menos, por no decir imposible, la poca recaudación que en este momento pueden gestionar. No, de verdad que muchísimas gracias, Humberto. Agradecemos, por supuesto, a todos quienes nos han acompañado esta mañana en esta valiosísima presentación. Los invitamos nuevamente a permanecer en contacto con un conjunto de actividades que siempre se dice organiza y que esperamos sean siempre de su interés, a visitar la página con toda la información que ella nos presenta, y debo cerrar agradeciendo infinitamente al doctor Romero Mussi, actual presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por su muy valiosa y meridianamente clara exposición. Muy buenos días a todos. Un millón de gracias a ti, Sari. Ya se dice. Hasta luego.